Eso también me encanta, que no pueda, o sea, no estoy encasillada nada más en solo hacer novelas o solo hacer teatro o solo hacer cine, o sea, realmente hago de todo, me divierto con todo, aprendo de todo y me gusta como pensarme a mí, pensar mi carrera como ser una esponja en continuo aprendizaje y crecimiento. Hola, querido público de Pero Querías Hacer Cine, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta el día de hoy porque compartimos este día con una tremenda actriz y gran amiga. Alejandra Ambrosi, muy gracias por estar aquí. Mil gracias, Moni, feliz de estar aquí contigo. ¡Qué emoción! Mucho estreno, mucha cosa que contar, mucha cosa bonita. Sí. 2025 y 2026 te han sorprendido mucho. Muy bien, la verdad, estoy muy contenta. Además, como que está padre porque me estoy yendo del lado oscuro, o sea, como De mala. de mala, de ¿Por qué te quieres dar antagónica. de mala? Pregúntale a mi esposa. Cero. No, pues no sé, creo que está padre como ir transitando por diferentes personajes y por diferentes complejidades de la vida y como que algo ha pasado últimamente que pues me han llegado estas oportunidades de adentrarme a, pues como estos personajes que se van más a la oscuridad, ¿no? Y que toman decisiones completamente descabelladas, sin escrúpulos, pero es interesante como actriz, o sea, no juzgarlos, ¿no? Sino ponerme en los zapatos de estas mujeres y pues realmente cuestionar por qué están actuando así, pero con verdad, ¿no? O sea, tratar de hacerlo con la mayor verdad posible, no el cliché de la villana o de la antagónica, sino realmente, pues todos y todas, o sea, unos más hacia la luz y otros más hacia la oscuridad, pues actuamos por algo, ¿no? O sea, y es justo el trabajo del actor interpretar, pues por qué toman esas decisiones y cuál es ese camino a seguir de cada personaje, cuál es su tren de pensamiento. Y todos tenemos un yin y un yang en la Sí. vida, y todos tenemos un lado de luz y un lado oscuro, y es padrísimo de pronto poder interpretar estos personajes y encarnar a alguien que no es tú, pero tiene algo de ti siempre. Y que sean entrañables es muy difícil de lograr. Y normalmente tus personajes logran eso y tú como actriz logras representar eso. De Ale se acordarán, últimamente la hemos visto en Doc. Vean Doc si no han visto Doc, vean. Sí, Doc está buenísimo. Porque tiene todo bien. Tienen todo bien, empezando por mi Chespi, amado. Que lo amamos con toda el alma y que hace un personaje espectacular y un casting, todos y todas ahí son grandes actores y grandes actrices y pues tienes un personaje padrísimo. Sí, padrísimo. Ahorita nos cuentas él. Luego las hermanas Guerra, inolvidables, adoradas. Sí. Luego El Precio de Marte, a la cual le fue súper bien. Sí. Y este año humildemente está estrenando Guardián de mi Corazón, Una Familia Complicada y Hermanas, Un Amor Compartido, ¿se llama? Ahí solo tuve una participación especial con especial. Diana Bracho. Ajá. Que bueno, pues estuvo increíble. Pero bueno, no, o sea, no, estrenar no cualquier no participación. no cualquier. Ajá. Sí. Ajá. Sí, no, muy contenta, además como que la coyuntura de lo que hablábamos, ¿no? De personajes interesantes, de historias que pues son un reto. Todos los personajes han sido, estos, o sea, tanto el Doc como Guardián de mi vida, como Una Familia Complicada, que ahorita platicamos más, pues cada uno desde distintos ángulos, pues sí abordan cómo puede llegar un ser humano a actuar sin escrúpulos. Pues para mí, que justo, ¿no? Es cómo lograr que sea entrañable y que la gente, o sea, que se pueda identificar. Y creo que la verdad tuve la fortuna de que estas tres historias, estos tres personajes estén tan bien escritos y también las propuestas de cada una de las historias, porque no son unidimensionales, ¿no? Tienen muchos matices, como tú dices, o sea, todos tenemos yin y yang, todos tenemos muchos claroscuros, y es ahí donde yo me agarro, como para humanizarlos, aterrizarlos. O sea, por ejemplo, el caso de Gina, mi personaje en Guardián de mi vida, es mamá. Y pues tú eres mamá también, yo soy mamá, ¿no? Entonces como que, o sea, hay algo como de ser mamá que te humaniza mucho. Digo, hay mamás muy malas en este mundo, ¿verdad? Pero ella es una buena mamá. Comete muchas decisiones incorrectas y atrabancadas, tiene mucho arrojo, pero la humaniza su hija, o sea, su hija.
Y así con cada personaje es como encontrar o sea, qué le hace un ser humano. Porque pues si no eres una caricatura y es plano y es poco interesante y nadie te cree. Nadie te cree cuando no sabes interpretar a un villano con claroscuros. Y es lo que los hace entrañables. Y eso es padrísimo. Sí. Pero tú tienes esa capacidad enorme, tremenda de, digo, además de ser bellísima, es una actriz que tiene unos claroscuros y unos rangos actorales muy cañones. Y antes de adentrarnos en lo que estás estrenando y todo eso, Ale, cuéntanos un poquito de ti, de cómo empezaste esta carrera actoral, cuándo te picó el mosquito, así le decimos, dónde te picó el mosquito, de la industria, de la actuación, del cine, de la tele, del teatro. Quiero hablar de hilos también, que llorar. Qué llorar y qué aventura la tuya y qué valor y qué todo. Sí. Muchas cosas que Mucho. ¡Salud! ¡Salud! Gracias por estar aquí. Salud. No, gracias por la invitación. La verdad, el mosco yo creo que me picó de un nacimiento casi. O sea, yo de niña lo tenía como muy orgánico, ni siquiera pensaba que estaba actuando. O sea, jugaba con mis muñecas y creaba mundos. O sea, no era como el típico juego con la muñeca, ¿no? Sino como que para mí era como todo un mundo de ficción. En los recreos me sentaba a jugar con mis amigas y nos sentábamos como a actuar, así de que ahora todos está el personaje y ahora yo hago tal y nos peleamos y yo te doy una cachetada y tú me das otra y se juntaba la bolita alrededor de nosotras en el recreo y como que desde ahí, ¿no? Como que se me sembró esta semillita de que esto me gusta, o sea, me gusta expresar, me gusta contar historias, me gusta conectar con el público, ¿no? O sea, a través como de lo que yo puedo sentir y de cómo me puedo conectar con lo que me esté pasando o le esté pasando al personaje, la conexión que se genera con el público a través de eso es como algo mágico. Me imagino que es como lo que le pasa a los músicos en un concierto, ¿no? O sea, sucede la magia. Y entonces, pues siempre estuve en la obra de teatro número 25 de la escuela, La Pastorela, fui Virgen María, Pastorcito, Borreguito, narradora, porque estaba en la escuela de monjas, árbol y la, por supuesto, la Virgen. Y así, ¿no? Pues entonces es niña, pero mi papá era ingeniero civil, o sea, pensaba en varillas y cálculos mentales, y mi mamá trabajaba en un banco. Entonces, no, o sea, y no tenía tíos, no tenían abuelos, o sea, no tenía nadie que se dedicara a esto. Entonces, para ellos era como hablarles en chino. Claro. Entonces, era como de, ay, qué simpática la niña que quiere ser actriz, qué simpática. Y entonces, pues bueno, desde entonces, o sea, estaba yo insistiendo, quería que me metieran a castings y mi papá, como yo creo que mis papás quisieron, o sea, dar las mayores largas para ver si en algún momento de mi vida recapacitaba. Me meto a estudiar comunicación en la Ibero porque pues era como, o sea, yo como que quise convencer a mis papás, pero así como, no, estás loca. Y pues comunicación, como les pasa también a muchos, ¿no? Pues era lo que más se parecía en ese momento, tenía materias de teatro en la carrera y me meto al taller de teatro en la universidad. Y el taller de teatro en la universidad fue, o sea, lo mejor que me pudo haber pasado, porque teníamos un gran maestro que hasta la fecha es como mi papá del teatro y de la actuación, y se creó de estas cosas también como coyunturales, en donde todos los grupos, todos los del grupo estaban, todos los integrantes estábamos apasionadísimos y nos juntábamos diarios, montábamos obras, participábamos en concursos de teatro, nos íbamos de gira con las obras de la Ibero, etcétera. Entonces, a la mitad de la carrera yo le dije a mi papá, ya no quiero, no quiero volver ya no quiero terminar la carrera, yo ya sé lo que quiero, siempre lo he sabido, o sea que no me veías de niña jugando en cada esquina hablando con las paredes. Sí, pero pues mi papá me dijo, no, pues hagamos un acuerdo, porque pues ya, pues a la mitad, ya mejor la terminas, y cuando termines yo te apoyo para que estudies donde tú quieras. Entonces fue así como, ok, trato hecho, termino la carrera y me voy a estudiar a Inglaterra actuación. Y en Inglaterra, pues fue increíble, ¿no? O sea, aprendí obviamente muchísimo, casi que más de la experiencia de vivir en otro país y de sola, etcétera, pero también, sí. Y como a los 2, 3 meses me habla mi papá y me dice, tengo cáncer. Y
pues yo le dije, no, pues me regreso mañana, o sea, ¿qué hago yo aquí del otro lado del universo? O sea, tengo que estar ahí contigo. Y mi papá me dijo, no, pues tú ya cumpliste tu parte del trato, que fue acabar la carrera, y ahora me toca a mí terminar mi parte del trato. Qué dolor. Y entonces, pues, o sea, fue fuertísimo, doloroso, pero al mismo tiempo como que me despertó también esta cosa como de valorar al máximo cada momento, porque yo sabía que él estaba del otro lado, ¿sabes? Como haciendo este gran esfuerzo, sacrificándose de no estar cerca de mí en un momento tan difícil para él, pero pues cumpliendo nuestro trato hecho. Mi papá vivió unos años más, todo bien, en esa parte de la historia, pues, pero pues a partir de ahí, pues ya, empecé, ¿no? Inglaterra, luego me fui a vivir a Nueva York un rato porque dije, quiero experimentar Nueva York, ¿por qué no sola? Yo también, guerrera. Llegué a Nueva York y fui a un showcase que haz de cuenta que lo que pasa mucho tanto en escuelas de Nueva York como en escuelas en Inglaterra es que cuando salen los estudiantes y te gradúan, hacen como una especie como de audiciones, que le llaman showcase, y entonces van productores, van managers, van A escuchar. pues como a verte, porque haces como, hace cuenta que te aprendes un monólogo y un cast, y son muchos actores, y entonces ahí están los managers y los productores, y pues ven si hay algún actor que les interesa firmar. Y yo, como buena mexicana, me colé en uno de esos showcases y me preparé y fui, hice mis monólogos y todo, porque era realmente para los estudiantes de ingleses que habían salido junto conmigo en la escuela. Y entonces, ¡qué valiente! Y que me habla la manager de Halle Berry. Halle Berry. Me busca al final del showcase y me dijo, me encantó tu trabajo, yo quiero ayudarte a desarrollar la carrera, pero usted tienes que venir a vivir a Nueva York, porque eso lo hice así como, todavía no me había decidido ir a vivir a Nueva York. Pero pues obviamente imagínate, o sea, la manager de Halle Berry. No, te moriste. Me morí, o sea, caminaba yo por la Quinta Avenida con mi vestido rojo divino, así como de, además era verano en Nueva York, ¿no? Y yo dije, no, o sea, ya la hice, o sea, ya la hice. Y me regreso a México, le digo a mis papás, pues ya me voy, o sea, ya me va a firmar la manager de Halle Berry, ahí se ve, te va el coche, queme las naves, todo, pues para irme con un ahorradín y empezar con algo. Llego a Nueva York y esta mujer ya no me contestaba el teléfono. No es cierto. Te lo juro. Y yo así de un mes, ¿no? Así de que una semana, ay, estoy aquí. Sí, llámame la semana que entra. Y yo, ok, sí, claro. Yo instalándome en Brooklyn, ya sabes, así en un cuartito así como de este tamaño. Yo una semana, ok, la semana que entra, ya sabes, casi que contando los días y las horas así para ver, ya me toca la llamada con la mujer esta. Y así me tuvo como 3 meses sin contestarme la llamada, sin nada. Y hasta que un día, pues ya, primero me dijo, necesitas nuevas fotos. Bueno, voy. Me gasto un dineral. Me gasto un dineral. Le tuve obviamente que hablar a mis papás y decirme, me prestan para las fotos. Entonces que me saco, ya sabes, las headshots con el mejor fotógrafo de Nueva York. Luego te enseño esas fotos. Están lindas. Porque además se ven las calles de Nueva York. O sea, no eran en estudio. Outside. Así. Y le mando las nuevas fotos. Sí, ya las vi. Llámame la semana que entra. Para este invierno, o sea, muérete de frío, me meto a estar. Y de depresión. De depresión, ¿no? Y le hablo a esta mujer y le digo, ya me atrevo, ¿no? Y la enfrento y le digo, oye, es que yo vine a Nueva York. Solo por ti. Dejé mi vida, o sea, vendí todo, hice todo, quemé las nada, solo porque me dijiste que me ibas a ayudar a desarrollar mi carrera, que te interesaba firmarme. Ya llevo 3 meses aquí y ni siquiera te he vuelto a ver. Y me dice, pues es que mira, la verdad es que las políticas de nuestra empresa cambiaron y ahora solamente tomamos gente que tenga nombre. Y pues tú no tienes nombre. Wow. Así, o sea, quita avenida, abrigo de piso a techo, o sea, muriéndome de frío, de sola. Además, qué cruel, ¿no? O sea, qué rudo, qué cruel. Porque además le mandaba mail y le decía, oye, ya llego la semana que entra a Nueva York. No fue como que no la mantuve. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra del mal!
Y entonces, pues ahí tuve como que la disyuntiva y eso, te cuento todo este vericueto, porque siento que es algo que me caracteriza a mí tanto como persona como actriz, o sea, me gusta el reto, me gusta la complejidad, me gusta, o sea, pues adentrarme a lo que sea que me esté brindando la experiencia de estar vivo en este mundo y no irme por la tangente, ¿no? Y entonces ahí fue como la bifurcación de, me regreso a México y les digo que creen era una broma, en realidad no me quería venir a Nueva York, o me quedo aquí y digo, pues a ver qué me depara el destino aquí en Nueva York. Claro. Y obviamente, pues, tomé esa decisión que era la más difícil, porque lo más fácil era regresarme a México. Claro, pero no, ya estás ahí. No, yo dije, a ver, ya estoy aquí, ya me metí a clases de actuación, me puse a estudiar, obviamente fui mesera, babysitter, la peor babysitter, no era mamá todavía, entonces no tenía ni idea de cuidar niños, daba clases de español, ¿no? Pero pues fue, o sea, realmente, yo siempre digo que Inglaterra me dio como la cajita, son súper técnicos los ingleses, ¿no? Me dio como la cajita de herramientas para de que cuando no sientas que estás conectando con la voz, sacas esta herramienta. Cuando no sientas que estás encontrando el ritmo de no sé qué, muy técnico todo, pero pues por eso son valiosísimo. Y Nueva York me enseñó a vivir. Básicamente, a enfrentarme al mundo, a no tirar la toalla, que es tan difícil para cualquier área en esta profesión, ¿no? O sea, no tirar la toalla, determinación, seguir adelante. Y luego ya finalmente me acabé regresando a México y ahí pues ya empecé así a hacer películas, series. Es como que fue una gran escuela, digamos, como que todo lo que... de la vida misma. Pero bueno, tener la oportunidad de estudiar en Inglaterra son las mejores escuelas de actuación del mundo. Eso sí, o sea, sí te abren las puertas. Sí, sin duda. Y eso, ¿no? O sea, creo que los latinoamericanos e incluso también los gringos, o sea, tenemos más como la escuela del método y como la cosa vivencial y pasional en el caso de los mexicanos y latinoamericanos, porque pues tenemos mucha esta influencia melodramática del mundo mundial, ¿no? Que también está padre explorar y que antes le tenía como fuchi y que ahora lo exploro y digo, está divertidísimo. Y te estás lo estás haciendo increíblemente bien. Y tienes una versatilidad enorme. Eso también me encanta, que no pueda, o sea, no estoy encasillada nada más en solo hacer novelas o solo hacer teatro o solo hacer cine, o sea, realmente hago de todo, me divierto con todo, aprendo de todo y me gusta como pensarme a mí, pensar mi carrera como ser una esponja en continuo aprendizaje y crecimiento. ¿Cómo has lidiado, Ale, con todos estos nos, con los nos, sobre todo del principio? Y bueno, o sea, 20, 25 han sido dos buenos años. Sigo teniendo pero antes de estos últimos 2 años, estuvo rudo también. Sí, la pandemia. Sí, la pandemia estuvo rudísima, 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 rudísima. Y la verdad es que es una carrera muy de sube y bajas. O sea, de repente puedes tener 2, 3 muy buenos años y de repente tienes un año que dices, "Ah, ¿qué está pasando? ¿Por qué?" Ya. Y es muy difícil porque sí te pega directo a la autoestima. O sea, y los actores normalmente no todos, o sea, hay muchas excepciones, pero los actores tendemos pues a ser inseguros, o sea, no nos gusta tanto mostrarnos a nosotros mismos, por eso nos gusta escondernos detrás de los personajes que hacemos. Y pues para mí ha sido todo un reto justo de aprender a separar y no tomármelo personal, o sea, de aprender a pensar, pues, y a no, o sea, que el rechazo y el no me pegue en mi autoestima, pero pues eso te lo estoy diciendo ahorita, ¿me entiendes? Pero sí fueron muchos años de, obviamente, llorar, porque además soy súper sensible, pues por eso soy actriz, todo me pega, todo me afecta, todo lo siento. Entonces, pues era la lloradera y de repente cuando estás a punto de quedarte en el proyecto, que vas a ser la protagonista. Y ya hiciste el callback. Ya hiciste el callback. Y ya casi te dijeron cómo va tu pelo, cómo va a ir tu ropa. No, me ha pasado, todo. Y eso nos ha pasado a todos los actores y actrices, no soy la única, pero sí, o sea, es muy fuerte porque te pasa de que ya estás... O sea, que te dice el productor, te dice el director, todos te dicen, hasta la de maquillaje, te dicen, no, te vamos a cortar el pelo, y porque se te va a ver increíble, y sí, ya eres tú, ya nada más es como la última juntita, y ya eres tú. Es mérito, pero ya eres tú.
Sí, exacto. Y tú dices, Eso no, porque eso nada más es el trámite, ¿eh? Porque ya sí, está dado y sí, riájale. y riájale. Por eso decimos, o sea, tú sabes, ¿no? En este gremio, o sea, dices, hasta que no esté en el set, el primer, y ni eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí es cuando ya más la tienes segura. El primer día de llamado ya corre cámara, no la tienes segura. Entonces, pues sí, o sea, es mucho desapego. De repente me sigue costando, ya mucho menos, porque también siento que hay un aprendizaje que te da, obviamente, la madurez y los años, que es o sea, esto que hago me encanta, me apasiona como no tienen una idea, pero no se va mi vida en ello. O sea, yo soy también muy importante, o sea, vivir mi vida, mi familia, mi hija, mis relaciones, mis amigos, los viajes. O sea, durante muchos años casi que no se quería salir a la esquina porque decía, no, ¿qué tal que hablan? ¿Qué tal que me hablan? O ya es que ya me quedé en el callback y entonces ya, ¿qué tal que me hablan y me dicen que ya empiezo? O sea, pero pues es estar como, es como que en la escala de prioridades, es como ponerlo como la prioridad ultra máxima cuando no, la prioridad es yo estar bien, yo sentirme bien conmigo y con mis seres queridos y qué increíble y qué joya que me dedico a algo que amo y valoro tanto. Y eso lo aprendí también mucho en la pandemia, porque pues en la pandemia ya ves que nos quedamos sin chamba y yo tenía pesadillas, Moni, de, de que yo salía a actuar en un escenario y quería hablar, o sea, quería decir mi línea Ya no salí. y no salía. Sí. Y eras y despertabas. Con el Pero además grito me despertaba, sí, me despertaba así de ¡ah! Qué gusto. Porque pues justo, o sea, porque sí, claramente yo para mí es como el alimento de mi alma, o sea, necesito expresar lo que hay adentro de mí a través de la actuación y de la interpretación. Y como que ahí fue, y lo trabajé muchísimo, tanto en terapia como en pláticas con mi esposo y en conversaciones, en donde justo fue como de, a ver, escala de prioridades, vamos a reacomodar, porque no puede ser que en el momento que dejo de ser actriz, Se te va la mitad de la vida. se me va la vida y ya no sé quién soy. O sea, si no soy actriz, porque además también estamos acostumbrados a definirnos como por nuestra profesión. O sea, si no eres algo, si no eres actriz, director, productor o otras profesiones, pues no eres O la nadie. mamá de. También. Ajá, O la esposa de. exacto. Entonces fue como que muy, o sea, digo, al final de cuentas, pues fue como un gran reacomodo para mí, yo creo que para muchas personas pues de resignificarnos, ¿no? Es muy importante esto que estás diciendo y me encanta que lo tengamos la oportunidad de compartirlo con el público que nos ve y que nos escucha, Ale, porque sobre todo a esas personas que quieren ser actrices o actores y que están en el camino y efectivamente no eres solamente actriz, eres un ser humano íntegro y tienes que tener cubiertas todas las partes de tu vida y que el círculo virtuoso funcione y que la rueda gire todos los días. Pero lo más importante es estar contento con la persona que eres. Claro. Todos los días de tu vida debes de sentirte muy contento con esa persona del espejo y darle las gracias y felicitarla o felicitarlo de todo lo bien que hace. Sí. ¿No? Más que de regañarte de todo lo malo y todo lo que no sabes hacer, todo lo que sí sabes hacer y para todo lo que eres bueno, hay que felicitarnos siempre uno a otro. Entonces yo te quiero felicitar por 3 proyectos importantísimos que vas a estrenar este año. Cuéntanos por favorcito. Bueno, pues está el que está ahorita muy, muy en puerta, Guardián de mi vida, que es un proyecto producido por Juan Osorio de Televisa, una telenovela que ya se ha hecho en otras ocasiones. La hicieron la primera vez con Paula Núñez, no sé si te acuerdes, que es que como el guardaespaldas que se enamora de su patrona. Y salía en la primera versión salía, creo que se llamaba Amor en Custodia y salía Paola Núñez, que O en homenaje a esa película amada y adorada que se llama El guardaespaldas. claro, exacto. Y luego la hicieron en Televisa también hace ya creo que más de 10 años, con Erika Buenfil, con Eisa González. Y bueno, pues es como una historia icónica que a la gente le encanta
porque tiene como mucha jiribilla, ¿sabes? O sea, es divertida, es un melodrama, es una historia de amor, eh, pero pues con muchísimos matices, con personajes muy divertidos como el mío que ahorita te cuento, es algo con lo que la gente sigue conectando mucho. Esta producción, no creas que es copy-paste para nada de las anteriores. O sea, Juan Osorio y su grupo de escritores se encargaron pues de resignificarla y de darle un giro a la historia, sobre todo porque, por ejemplo, o sea, hace 10 y hace 20 años que más o menos fueron las primera y la segunda versión, pues era muy diferente. 20 años ya, la Yo primera. creo que la primera sí, ¿no? No sé. O No sea, manches. sí. Y hay un tema, o sea, como que hay un tema que también tiene que ver, yo siento, con las primeras versiones como de género, porque es el guardián de mi vida, o sea, la mujer necesita Que la cuiden, que la cuidan y que la protejan. Y hoy en día, pues eso nos hace medio ruidito, ¿no? Porque bueno, si bien está padre que te cuiden y que te protegen, pero pues tú también cuidar y proteger y encontrar ese equilibrio. El balance. Y el balance. Entonces, como que está padre porque le encontraron ese giro a la historia para que justamente se sienta mucho más auténtica y en relación a lo que se está viviendo hoy en día. No solo en México, sino en el mundo entero, ¿no? O sea, como buscar justo que no sea esta cosa como patriarcal del hombre protegiendo a la mujer. Entonces, empezando por ahí. Más que Juan siempre se encarga de meter temas nuevos, ¿no? O sea, el personaje principal tiene menopausia y entonces que era un tema que hace 10 o 20 años nadie hablaba de la menopausia, que era un tema súper tabú. Súper ¿no? tabú. Y ahora pues es un tema de la protagonista, de hablar de esos temas. Entonces está padre porque es una oportunidad. O sea, yo creo que Juan entiende muy bien eso y su equipo de escritores también, de poner sobre la mesa temas de conversación que son importantes, no necesariamente para educar o dar respuestas, pero pues para que cada familia en su casa pues se suelte hablando de estos temas y se cuestione y se haga preguntas. Entonces está padre porque sí le mete mucho cambio para que la gente se pueda identificar. Y mi personaje está, bueno, o sea, es la bomba. O sea, yo amé a Gina. Mira, con decirte que le hice una fiesta de despedida a Gina. O sea, cuando terminé el proyecto, dije, no me puedo despedir. O sea, que además esa es otra parte que nadie Te amamos, sabe. Gina, te amamos. Sí. Pero además es una parte que nadie sabe, que está interesante que lo hablemos, porque tú vives el personaje y vives una historia por X cantidad de tiempo. Cuando haces novela es mucho tiempo, lo haces como 6 meses. Vives con el personaje, casi vives más en el personaje que fuera del Que en personaje. tu persona. Y entonces cuando de repente llega el momento de decir adiós, o sea, sí es como decirle adiós a un familiar que se va a ir a vivir a China y a lo mejor nunca lo vas a volver a ver, ¿entiendes? O sea, y entonces como que sí. Es un duelo. Es un duelo. Es un duelo del proyecto, obviamente, de que siempre haces familia, de que, o sea, De que pasas más tiempo con ellos que con tu propia Exacto. familia. Pero ese duelo es como lógico y obvio, pero el que no es tan obvio es el duelo del personaje, es decir, me tengo que separar mi personaje. Pero además es muy sano eso que hiciste. Eso Sí, que haces. no, le hicimos Porque una entonces mega así fiesta. te despides y ya no te voy a ver más, ya se fue. Y no te Sí. quedas con ese personaje. No, la bailamos. No es de la pronto gozamos. Ale, ahora es esta nueva persona. No, nos fuimos a un lugar divertidísimo, cantamos, bailamos, porque Gina es muy divertida, es una mujer con mucho arrojo. O sea, voy derecho, no me quito. Si me pegan, me desquito a la octava potencia. Qué ¿no? chingón. También sin escrúpulos, celosa, posesiva, se mete en el triángulo amoroso principal, o sea, soy como una fuerza antagónica porque soy la esposa del guardaespaldas. Y voy a hacer todo y más para no permitir que me quiten a mi hombre, ¿no? Pero está padre porque te digo, es mamá y al mismo tiempo es como súper buena mamá, pero pues es una loca, de repente se le van los cabos al monte y hace unas locuras que no te voy a decir para que la vean. Y de repente, pues obviamente la ves sufriendo, porque yo ahí fue donde la enraicé, porque es tan exagerado a veces las cosas que hace Gina, que para mí el reto fue cómo hago las locuras que va a hacer Gina, pero que sea creíble, ¿no? Y entonces para mí fue muy importante enraizarlo
en que es el amor de su vida este hombre. O sea, es lo que, Real. o sea, es real. No es nada más de que es mío, ese hombre es mío. No, este hombre es el amor de mi vida y además es el padre de mi hija. No me lo van a quitar. Y entonces le duele hasta el alma. Y como que ahí es en donde encontré como el empuje para hacer todas las locuras, ¿me entiendes? ¡Qué fuerte! Sí. Pero pierdes al final. Bueno, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Ay, O sea, Dios mío. es un poco obvio, ¿verdad? Pero pasa de todo. La verdad está súper interesante. Hay muchas, o sea, mi personaje tiene un arco dramático increíble. O sea, le pasa de todo, de todo, de todo. Es que no quiero decir mucho porque si pasa, o sea, si no hago spoiler. Pero de repente acabo siendo hasta medio familiar de la prota. ¡Guau! Y entonces, pues obviamente eso complica más todo. Está muy divertida. Y mi personaje creo que no era así en las otras versiones. Es como que le sumaron, lo hicieron más rico, con más jiribilla y entonces yo leía los textos. Tú sabes como actor, ¿no? Cuando lees un guión, una historia, sabes cuando hay una joyita ahí, Sí, ¿no? sí. Sabes cuando hay carnita y dices que... Yo desde que leía esos guiones, yo, o sea, me moría de la risa. Dice, no puede ser que voy a hacer estas locuras. Qué divertido, porque esa es la otra parte de ser actriz que es padrísimo. Es que es un playground. Sí, es un playground. O sea, haces las cosas que nunca harías en la vida real. Es que te desdoblas. Sí. O sea, por eso decimos que sí, los actores y las actrices se esconden en sus personajes, porque todo el tiempo estás, es que ya a mí me encantaría, pues si un día pudiera, y riájale, te viene ese personaje y ya sueltas. Y ya puedes seguir adelante con tu vida normal. Sí. Sin enloquecer. Exacto, sí, totalmente, porque, por ejemplo, en el caso de Gina, o sea, es una mujer que sí tiene mucha ira y mucho enojo por todo lo que está viviendo. El enojo, por ejemplo, es una emoción que las mujeres, y más en Latinoamérica, lo tenemos como bastante reprimido. Y bueno, además, pues uno que quiere ser más educado, Más zen. más zen, pues tratas de enojarte lo menos posible. Entonces, de repente se siente muy delicioso poderse Inventar enojar, inventar madres y decir, o sea, de qué te vas a morir, ¿no? Es delicioso, porque pues, en la vida real como que uno trata de ser prudente, ¿verdad? Total. Oye, ¿qué tanto hay porque tú en realidad, de verdad, Ale tiene una vida muy bonita, una vida muy familiar, muy tranquila, tienes un esposo maravilloso al que amas y te ama. Vives como con mucha paz y eres capaz de hacer cosas espectacularmente diferentes a lo que es tu vida diaria. Por ejemplo, en esta obra de teatro Hilos, pues sí te desdobraste de una manera muy impresionante, porque además a una distancia de medio metro de tu público, desnuda ahí de alma y de sentimientos, con unos poquititos recursos, llevando un monólogo completito de 120 minutos casi. Sí, ¿Cómo haces eso? Pues fue una experiencia increíble. Esa, pues la levanté yo, la produje, la codirigí, bueno, la actué, así. Hice la escenografía, el arte de la taquilla. No, el pero... intermedio salía con la charolita Exacto. a vender los dulces. Teníamos, mira, justo se conecta con una de tus primeras preguntas, que es cómo manejo el rechazo y el no y etcétera, ¿no? Y creo que desde hace tiempo yo tenía este gusanito de decir, estoy un poco cansada de esperar que me elijan, ¿no? Porque eso es la chamba un poco del actor y actriz muchas veces, pues es esperar a que te elijan. Y es duro y es difícil y pues ni modo, gajes del oficio, pero como que de repente dije, yo quiero yo elegir, o sea, yo poder elegir el personaje que quiero interpretar y la historia que quiero contar, porque al final de cuentas también, como artista, pues tengo interés de poner sobre la mesa temáticas, como el caso de Hilos, que habla de la violencia de género y de cómo la violencia de género es sistémica, está en el tejido social, de ahí el título, y realmente hacerle honor al teatro y al arte de actuar con este propósito de sensibilizarnos, ¿no? Que es la capacidad también que tenemos como artistas. Entonces, fue una experiencia profundamente satisfactoria.
obviamente desde el punto de vista actoral, pero también desde el punto de vista de emprendedora del proyecto, ¿me entiendes? Y de cabeza y de capitana del proyecto, justamente porque fue como decir, "Ah, o sea, yo puedo, o sea, elegir, yo puedo elegir. Y además puedo elegir con la conciencia y con el propósito pues de estar cerquita, de generar empatía, de tocar los corazones de las personas y invitar a que se pongan en los zapatos de una víctima de violencia de género en este caso, ¿no? Entonces, eso por el lado como de levantar el proyecto y por el lado actoral es un salto al vacío, o sea, es un salto al vacío muy cañón, o sea, el día antes del estreno me acuerdo que me quería morir, o sea, no quería, o sea, si estaba yo como en opening night de Casabetes, Sí, la película de que así de que no quiero estrenar, ¿no? Porque no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, porque pues es estar solo en el escenario es un reto muy grande yo creo que para cualquier persona y pensarán, bueno, pero eres actor, pero estás acostumbrado, pero no. No, o sea, no, porque además sí estás viendo las reacciones de la gente. O sea, sí estás viendo a una señora que está bien. Sí estás viendo a alguien que está en su celular. Sí estás viendo a alguien que está así viéndote. No, Y bueno, sí me estás tocó que metieran bebés, por ejemplo. Sí. Que yo, o sea, la obra, no les voy a hacer spoiler porque probablemente la vuelva a levantar, pero, o sea, es muy fuerte. Me parto el alma en el escenario y entrego mi ser para todo. Lloras, de verdad. O sea, lloro, gritas, o sea, te arrastras, todo, pasa todo. pasa todo. Y de repente así escuché un grito de bebé así de... Y yo, como, ¿por qué hay un bebé aquí? O sea, ¿por qué dejaron pasar a un bebé? Entonces, pues eso, o sea, las tablas que te da eso, bueno, o sea, eso sí, las tablas que me ha dado Hilos. Es que el teatro, ¿no? El contacto directo con la gente, con el público, romper la cuarta pared y verlos llorar, reír contigo, aplaudirte, franco, honesto, o no. O o sea, ¿te ha pasado alguna vez que se salgan? Cuando tú estás dando la función. Bueno, en Hilos me pasó, porque Hilos era tan fuerte que como de repente había víctimas de repente en el público y pues, o sea, se tenían que salir, pero se salían porque no estaban como rotos. o sea, porque estaban rotos. Me pasó que una chava en la tercera temporada que hice, o sea, se desmayó, o sea, como que le entró, yo no sé si empezó como a tener medio un ataque de pánico o algo, y de repente como, ¡pum!, se desvaneció y la tuvieron que sacar. ¿Y qué hiciste? ¿Paraste? ¿Qué haces como actriz sola ahí que lleva la obra completa y ves a alguien que se está desmayando? Como ya me había pasado en otras funciones como cositas similares, como que ya no llegué a esa función tan inexperta. Entonces como que dije, o sea, obviamente le di su tiempo y su espacio, porque además pues se presentaba en foros chiquitos, justamente lo que yo buscaba era generar intimidad. Entonces, o sea, como que de repente empecé a escuchar ruidos y como que dije, algo está pasando. Y de repente ya vi que se empezaron a levantar y le empezaron como a detener, ¿no? En los brazos. No estaba completamente inconsciente, pero estaba, ¿no? O sea, como muy desvanecida. Y le di su espacio, pausé, o sea, hice una pausa total, porque dije, no voy a seguir, si claramente aquí está sucediendo. Hay una situación. También sentí que era una falta de respeto de mi parte. Claro, o sea, es que ahí el show debe de continuar o no. Ahí entra tu ética, tu profesionalismo también, tu empatía. Exacto, todo. exacto, porque además justo yo sabía, desde las juntas que teníamos creativas, ¿Qué podía suceder? sabíamos que podía llegar a suceder algo así. Entonces, pues simplemente vi salir, ¿no? Las vi acompañadas, vi que estaba acompañada, que no estaba sola. De hecho, estaba como con unos papás, creo que no eran de ella, eran como de una amiga. Y volteé a verlos a todos, ¿no? ¿Están bien? Les pregunté. Y todo el mundo, sí, no sé, sí. Continuamos. Y de mi texto me quedé aquí. Las bebidas eran tan transparente que podía no sé qué y me seguí y toda la gente, o sea, me aplaudieron, ¿no? Porque pues como que, pero pues sí te da esa tabla de, o sea, de salirte de la ficción, reconocer algo y de repente, ¡pum! O sea, y no voy a dejar
que eso me quita el tren del personaje ni de la historia del proyecto, porque las demás personas que están sentadas ahí merecen, pues que la función, digo, a menos de que pasara algo como mucho más grave, ¿no? Pues que la función y la historia se cuente de la mejor manera posible. Porque pagaron. Porque pagaron por su boleto, porque están sentados, porque están conectando ahí conmigo y entonces... O sea, como que sí es un ejercicio también de concentración y como de conexión absoluta con la historia, con el cuento, con el personaje, con el público, en donde ¡fum! O sea, es como una abstracción de, ok, bueno, ya pasó esto, regresamos, continuamos. ¡Qué bárbara! Sí. ¿Qué tablas? ¡Qué responsabilidad! Sí. No, o sea, Omar, que era mi asistente, o sea, antes de cada función, o sea, el pobre siempre así de, no, antes de cada función yo estaba de, ay, Omar, siempre me decía, pero es que te sale muy bien, y todo está bien, Ale, no te preocupes, ni te pongas nervioso, y yo, no, es que, o sea, cada función, otra vez sentía el, mejor me voy a mi casa. Y el día que dejes de sentir eso, ya te estás muerta, ya qué chiste tiene. Sí. Esa adrenalina es la que te hace que todo te salga increíble. Sí. Y es lo que te hace disfrutar y amar tanto tu trabajo y que luego te pague el aplauso de la gente como te lo pagan tanto en el teatro como en la televisión como en el cine. Y tienes toda esa versatilidad y esa magia en tus manos, la verdad, muy bonita. Totalmente. Oye, Ale, ¿alguna vez has tenido que decir sí a algo por miedo a que luego me van a rechazar, o si se enojan, o si pierdo una oportunidad? O sea, que decir que sí a un proyecto que no te está encantando, que no quisieras hacer de pronto. O sea, he cometido errores de hacer cosas. Por ejemplo, me pasó con Tlatelolco Verano del 68, que fue una película que dirigió Carlos Volado, mi exmarido, y en aquel entonces estábamos juntos. Y yo quería, o sea, moría de ganas de quedarme en esa peli, porque, o sea, amo los 60s y me encantaba como todo, tanto el contexto, o sea, yo sé que es un contexto político y social difícil por todo lo que sucedió, obviamente, en Tlatelolco, pero siempre como que es una época en la que he sentido conexión por esta efervescencia que había en los jóvenes de luchar por sus derechos, por otro tipo de configuración social, ¿no? O sea, se me hace una época, pues justo como de alzar la voz y de lucha y además musicalmente, artísticamente, colorida, súper rica. Y o sea, ahorita la música es como, ¿no? Sí, o sea, muchas cosas, 3 notas. 60, 70 eran lo máximo, o sea, deli. Y entonces, primero, Carlos había hecho el documental y lo había acompañado en el proceso del documental. De hecho, hasta aparezco ahí vestida como porque como justo jugaban mucho con esta coyuntura del 68 con las Olimpiadas, ¿no? Entonces salgo ahí con mi vestidito de las Olimpiadas en el documental, no sé qué haciendo aquí. Pero bueno, el caso es que como que me empapé de todo, ¿no? O sea, como que estaba súper adentrada en el conflicto, en la época, en todo lo que había pasado con los estudiantes. Y yo quería estar en la película, ¿me entiendes? O sea, claro. Como del lugar yo decía, además pues él le iba a dirigir, o sea, yo dije, no, es que tengo que estar, o sea, yo quiero estar. Pero claro, era complicado pues, porque era el director, no era el productor, tampoco me podía imponer, yo tampoco obviamente lo estaba imponiendo, pero pues era como el wishful thinking de... O sea, ¿cómo no, güey? Y al final, pues, no, o sea, no me quedé y me dieron un personaje como muy chiquito, que está bonito mi personaje y todo. Al final, ya cuando veo la peli y el proyecto, digo, bueno, estuvo increíble formar parte. Pero en ese momento me sentí muy incómoda. O sea, siento que debí de haber dicho que no, porque siento que me dieron como un premio de consolación. Como que sentí que con calzador entré, ¿sí me entiendes? Y como que mi aprendizaje ahí fue... Como decir, o sea, yo quiero estar... Esto ya no es tuyo. Esto ya no es tuyo. Y yo quiero estar en los proyectos donde sí me quieran. No en donde sea así como de, por favor, ya lo que sea, arbolito 5, ¿no? O sea, aunque se hita allí abajo de la mesa. Exacto.
Chale, así. Ojo de mi horrible. Pero fue como que fue un gran aprendizaje, pero bueno, con tu pregunta resoné con eso, pues como de pensar justo como ahí, me sentí muy incómoda en toda la película, ¿sabes? O sea, como que dije, o sea, ¿qué hago aquí? No me quieren, o sea, nadie estaba siendo grosera conmigo, pero sentí que fue forzado. Sí. Ujú. Pero pues ya había, o sea, tanto habías insistido No, que ni bueno, modo sí, que ahora te echaras claro. para atrás. Y también No, qué incómodo con él. Un no, poco. pero yo sí estaba insistente de que, o sea, bueno, no de que me quedara con el papel principal porque no lo podía decidir yo ni él, ¿no? O sea, no estaba en sus manos, pero sí de que me dieran algún papel, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa a los actores y a las actrices, así de, el que sea, pero, o sea, yo quiero estar en este proyecto porque amamos tanto lo que hacemos que a veces nos ponemos de tapete. Y no, o sea, y no. Eso que estás diciendo creo que está muy importante porque de pronto es como, sí todo lo que me presenten, sí todo lo que me pongan, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Porque si llevas 1 año y medio sin chambear y no tienes lana y te urge que te vean, que hablen de ti, y a ti tienes esta necesidad así, esta urgencia máxima de chambear y de pronto te llega el árbol 5, ¿qué haces? Creo que depende mucho como del momento de vida y de qué te puedes sumar. O sea, siento que obviamente al inicio de la carrera, pues es más fácil que aceptes todas esas. Y no, y a ver, o sea, yo no soy actriz de que no acepta personajes chiquitos. Acabo de hacer una presentación especial justo que hablábamos con Diana Bracho, un personaje muy chiquito. Porque además para mí, como justo no quiero siempre ser como la protagonista o la antagonista sino quiero tener la oportunidad de contar diferentes historias y de interpretar personajes ¿Qué te gusta? que me gusten y que me parezcan interesantes y ricos y divertidos. Además, pues si va acompañado eso de un buen elenco o de un buen director o directora, ¿no? De un gran equipo de producción, pues es que genial, ¿no? O sea, como que tienes que tomar en cuenta todas esas ecuaciones. Si el proyecto que te ofrecen está de la fregada, no te late para nada el equipo ni creativo, ni de directores, ni de nada, y además no está tan bueno tu personaje, y además ni te pagan bien, pues sí hay que, o sea, es como de, pues vamos a darle la vuelta a la página, o sea, sí hay que, o sea, yo creo que eso es algo que se va evolucionando en tu carrera, pues para volverte más selectiva y elegir las cosas que sumen, pero entiendo esta parte que dices de, pues de repente no tienes chamba, o sea, que nos sucedió a muchos después de la pandemia, Sí. ¿no? En donde todos estábamos con esta sed de actuar y de pronto pues aceptamos cosillas que también he aprendido mucho que tampoco pasa nada si de repente haces arbolito 5. O sea, no pasa No nada. pasa nada. De todo aprendes, de todo puedes sumar. Yo, esa es mi filosofía, no de la actuación, de vida. O sea, porque para mí eso me, me da la oportunidad de tener como, no sé, un tercer ojo, como poder dimensionar las cosas que te sucedan en la existencia, y no nada más, o sea, no nada más estar viviendo la realidad como de lo que está pasando, sino con de repente poder salirte de ti y decir, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada si hago este proyecto, o sea, tampoco pasa nada, es a lo que voy. Nada es tan grave ni es tan... Oye, ¿y alguna vez has tenido como alguna manipulación o alguna cosa rara a la hora del casting o de la decisión del proyecto en donde sientas como que ahí hubo una mano negra de un director de casting o de un productor o a veces hasta del mismo director? ¿Y cómo gestionas esas cosas? De esto te lo pregunto porque hay muchos jóvenes actores que nos ven y nos escuchan y me gusta darles tips y darles como herramientas. O sea, mano negra te refieres como... Como a que alguien haya dicho, sí, ya es de alguien, pero necesitamos meter a esta persona o necesitamos que ella no quede porque no le cae bien a alguien ahí arriba, alguna cosa así. Sí, o sea, pues, bueno, lo que me ha pasado, o sea, varias veces es, pero no sé si es tanto como la mano negra, aunque obviamente todo el tiempo en el gremio te enteras, ¿no? De que hay chanchullos por aquí y por allá, o sea, esa es la realidad. Que me haya pasado a mí, pues más, o sea, lo que me ha pasado mucho es como de, es que eres perfecta para el personaje, estás increíble, nos encanta tu casting, tu actuación, pero pues no tienes el cartel de fulanita de tal. Es que los castings ahora son por Instagram, ¿no? ¿Cuántos followers y cuántos likes tienes? ¿Qué piensas de eso?
Ush. Pues me choca, la verdad. O sea, siento que desvirtúa mucho el origen de, pues, el talento, de qué es interpretar, contar buenas historias. En el caso de los actores, pues no, o sea, no necesariamente un actor que tenga millones de seguidores no será bueno, ¿no? Pero pues sí la tendencia es, pues mientras más seguidores y más cartel tengas, pues más fácil de que te den los personajes y los proyectos, ¿no? Y, y pues me parece muy triste, hay que entrar un poco al quite, ¿no? Porque pues al final es parte de, o sea, yo ahí tengo mis cuentas y subo cosas y comparto, pero comparto desde un lugar que para mí ha sido más sano que nada más como esta obsesión por tener más seguidores o por, o sea, conseguir más trabajo, porque pues es como un pozo sin fondo, ¿entiendes? O sea, pero más, Sí, o sea, nunca es para mí más suficiente. como, lo hago más como desde este lugar de, bueno, esta soy yo, como actriz, como persona, como ser humano, esto es lo que quiero compartirles, eh, pero desde ahí, o sea, lo hago más como desde ese lugar que desde el quiero más, quiero más, Sí, quiero desde la más. honestidad de la persona más Exacto. que por Pero tener pues sí, o followers. sea, me parece que, que no, o sea, un proyecto y un buen casting no tendría que estar determinado por la popularidad de sus actores. Qué padre que hay actores que tienen mucha popularidad y que además son buenos actores y que además pueden contar buenas historias. O sea, qué increíble, o sea, no tienen nada de malo. Pero o sea, para mí tendría que ser la prioridad Que seas buen que actor o seas bueno, actriz buena, y hayas hecho un buen casting y representes al personaje. exacto. Y que seas el personaje, o sea, si das el perfil del personaje y, o sea, que te ven y dicen, o sea, esas frases sí me las han dicho, así de, es que eres perfecta, o sea, eres tú eres el Pero no personaje, tienes pero followers. no tienes el cartel, el famoso cartel de fulana de tal o de sutana y justo cuando me pasó eso muy fuerte, o sea, en un proyecto que, o sea, que me dijeron eso, que pues, estaba a punto de quedarme en la serie protagonista de Guadalajara, de la mejor plataforma, y que eso fue el comentario que me dijeron, o sea, yo les dije, ¿no? O sea, les dije, es que está muy cañón, porque es como el perro que se muerde la cola, o sea, ¿cómo puedo llegar a tener más cartel si siempre le dan los papeles, Los ¿no? A mismos. los mismos? O sea, yo pensaba que la entrada de las plataformas iba justamente a romper con el Star System, ¿no? De las televisoras, pero pues realmente No, pues, se ha vuelto pero muy similar. Ujú. Entonces, pues es duro, es difícil, o sea, hay que hacer las paces también con eso porque pues al final es lo que es. es lo que es, pero mira, hay una pregunta que yo siempre me hago cada vez que me pasa algo así, como lo que les acabo de contar del cartel o un no que te duele, ¿no? Y es una pregunta que nos hacía un gran maestro de actuación, Fernando Piernas, que muchos mexicanos hemos tomado talleres con Fernando Piernas, es un argentino maravilloso. Y la pregunta que nos hacía es, ¿tú amas el arte en ti o te amas a ti en el arte? Me explico. Si te amas a ti en el arte, pones al ego por encima del arte. Y entonces no tengo los followers y no estoy consiguiendo los mejores papeles y no estoy trabajando con los mejores directores y entonces soy malísimo y entonces no funciono y entonces me deprimo y entonces, o sea, está, como que te subes a este tren de llegar a algún lugar al que nunca vas a llegar, ¿no? Porque pues es el ego el que está por encima del arte. Y si amas al arte en ti, entonces eso pasa a segundo plano. Porque a veces te va a tocar ser Arbolito 5, a veces te va a tocar ser la protagonista de la historia, a veces te va a tocar hacer teatro que nadie ve, a veces te va a tocar hacerlo más mainstream, pero si tú te enraizas en que lo que estás haciendo es expresar tu ser a través de las historias, a través de los personajes, es como que para mí, o sea, siempre que de repente digo, ah, no me quedé o me deprimo, digo, Qué recuerda, o bonita sea, reflexión.
Ese es un gran tip para poder soltar y dejar ir Justo. y lo que venga y seguir haciendo castings todos, siempre. Sí. Como si fuera el primero y el último. Y soltar el ego. Te digo, el ego está y forma parte, hay que hacernos amigos de él y lo que quieras, pero pues justo regresar a por qué y para qué estás haciendo lo que Ay, haces, sí. ¿Qué quieres? qué quieres y si eso que estás haciendo está alineado con el arte que quieres transmitir, pues go for it. Y te da mucha paz. Claro. Te da mucha paz y te enraiza, que es lo que también necesitamos mucho los artistas y los productores, los directores, los actores, ¿no? O sea, enraizarnos en lo que nos da Tanto. tanto. Y nos fascina. Nos fascina y nos da, nos alimenta el alma. Pero si quieres, ¿qué quieres? ¿Alimentar tu alma o alimentar tu ego? Total. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Gracias por ese tipsazo. ¿Qué sigue, Ale? Bueno, también voy a estrenar, que no hemos hablado de No esa, hemos no hemos hablado de, también voy a estrenar Una familia complicada por ViX muy pronto en junio. Es una serie producida por Carmen Armendáriz, dirigida por Mafer Suárez, maravillosa, protagonizada por Adriana Barraza, y es una familia, obviamente como su nombre lo dice, complicada, como que si no hay, ¿verdad?, en el mundo, y está increíble porque es humor negro, como mezclado con thriller. Es un poco como Succession a la versión latinoamericana en Latinoamérica. Y pues bueno, está muy divertido los personajes, las historias. Y mi personaje se llama Yadira y soy esposa de Marcos Ornelas. Ay, qué padre. Hicimos una gran dupla y los dos somos como una especie de Macbeth y Lady Macbeth. Él es uno de los hijos de Adriana, de esta familia complicada, y estamos, o sea, en la lucha por tener un lugar, por tener una posición en la familia, porque se muere el patriarca y necesitamos, o sea, no perder nada de la herencia, nada de la posición en la empresa. Esta mujer es súper ambiciosa, quiere todo, quiere ampliar la casa, quiere poner una alberca, quiere una camioneta nueva, pero está muy divertido, porque además... La ambición. Pero hablaba, o sea, regresando un poco a esto que decía al principio de personajes bien escritos, para justo que no se vaya nada más a lo plano de una mujer ambiciosa y ya. Claro. Ella tiene una carencia de infancia muy fuerte en su familia, pierde a su hermana y entonces la culpan a ella de la muerte de su hermana. Ush. Y entonces tiene como este gran vacío en su ser que Nada lo más quiere tiene llenar. dinero. Pero bueno, estuvo muy, o sea, creo que va a ser un proyecto que va a dar mucho de qué hablar, que no se hace tanto humor negro en México, entonces va a ser interesante ver la reacción del público con este tono y pues grandísimo elenco, ¿no? Adriana Barraza, Marco Treviño, Marisol del Olmo, Marcus, en fin, o sea, es un elenco padrísimo, trabajar con Mafer fue increíble. Y fuerte ese personaje también, o sea, porque de repente cuando empiezan, no quiero dar spoiler, pero acabo de hacer spoiler, ¿verdad? Pero cuando empieza, todo obviamente se empieza a ir a la goma y esta mujer llega a unos límites. Se extralimita un poco. Sí. Se vuelve un poquito loco. Entonces, pues bueno, ahí está también Una familia complicada, muy pronto por ViX, en junio. Súper. Sí. No se la pierdan. No Ay, se pues la muchas pierdan. felicidades por tanto éxito. Ay, gracias, Moni. Pues sí, muy contenta y agradecida porque, pues de alguna manera todo lo que les he contado, ¿no? De dónde vengo, de esa niña que se sentaba en los recreos a jugar y a contar historias. Aquí está. Sigue Una contando muestra más de que los historias. sueños, si trabajas por ellos, se pueden Pero hacer. no se dan de la nada. eso No, sí, si no, trabajas o sea, por ellos. mucha chinga. Mucha chinga, mucha tenacidad. Pero es, o sea, profundamente satisfactorio. Pero querías hacer cine. Exacto. Gracias, mi Ale, de verdad. Ay, Les mando un beso. Gracias por estar aquí hoy. Si les gusta, denle like y aprieten la campanita. Gracias, Ale. Nos vemos. Beso.